Dios lo bendiga. This meeting is being recorded. Amados hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Estamos viendo durante este mes la verdad 2, que titula La palabra de Dios. Y el tema de esta noche habla acerca de la evidencia de que la palabra de Dios es confiable. Me esperan un ratito que estoy tratando de poner las diapositivas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es orar. Orar porque solamente Dios, a través de su dirección, nos puede ayudar a entender esta enseñanza. Y vamos a poner esto en las manos de Dios. Les invito a mis hermanas que me acompañen en oración. Amantísimo Padre eterno, gracias te doy, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por el inmenso honor, Señor, de poder traer tu preciosa palabra, Señor. Estamos estudiando acerca de la Biblia, Dios, y quién mejor que tú, su hacedor, para revelarnos todas las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes de principio a fin esta enseñanza, que seas tú, Señor, quien la guíe, que pongas, Señor, las palabras apropiadas, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría y por sobre todo que la podamos poner por práctica. En el nombre de Jesús, amén. La evidencia de que la palabra de Dios es confiable. Bueno, y vamos a ver las tres formas, los tres métodos de los cuales Dios nos dio, por los cuales Dios nos dio a conocer su palabra. Y aquí tenemos el primer método. El primer método es el método de la revelación. Dios utilizó la revelación. Dios, a través de su soberanía, ha tenido a bien que su pueblo tenga la palabra escrita. Lo que el hombre conoce de Dios, Dios lo reveló. Vemos también en el Salmos 19, verso 4, que dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite al otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Verdad? Y qué maravillosa es esa expresión, ¿verdad? Acerca de la creación de Dios. Dios nos revela a través de todos los tiempos, todas las cosas, aquellas que han pasado, aquellas que están ocurriendo en la actualidad y también lo que ocurrirá en un futuro. Y vemos cómo la creación también alaba a Dios y reconoce de cuánta forma Él puede revelarse. Dios ha dado al hombre una revelación natural. Nos ayuda a entender quién es Él, a conocer más acerca de su persona, de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos y qué ha hecho Dios también por nosotros. Sin la revelación escrita de parte de Dios, sería imposible tener todos estos conocimientos y los muchos eventos acerca de la palabra de Dios. El segundo método es el método de la inspiración. Hablábamos la semana que pasó acerca de la inspiración de la palabra. Y segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la grafía, todo lo que se escribió, ¿verdad? El Espíritu Santo de manera sobrenatural se ha manifestado y se manifestó, ¿verdad?
en aquellas personas escogidas por Dios para que escribieran su palabra. El Espíritu Santo mismo protegió el mensaje, supervisó el mensaje y guió el mensaje. Es por eso que vemos la inerrancia de la Biblia, la veracidad de la palabra de Dios. Dios comunicó su palabra para ser preservada de manera permanente. Es por eso que la verdad de su palabra es infalible. Y no solamente es infalible, sino que tiene autoridad. El tercer método que Dios ha utilizado es la iluminación. ¿Y qué es la iluminación, mis hermanos? La iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración, de modo que se puede entender, que se pueda aceptar el mensaje bíblico que procede de Dios. Y aquí vemos una cita bíblica que dice en Salmo 119, 130, la exposición de su palabra alumbra y hace entender a los simples, ¿verdad? Nosotros, antes de conocer a Cristo, no entendíamos la palabra. De pronto habíamos escuchado la palabra, pero no la entendíamos. Ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? Vemos cómo podemos acercarnos a las Escrituras y cómo podemos entenderla, ¿verdad? Y así sucede con la palabra. Estos tres métodos de los cuales he hablado eran necesarios, ¿verdad? Para que la palabra del Señor fuera escrita. Entonces vemos que son tres métodos. El primero es la revelación, el segundo, la inspiración y el tercero, la iluminación. ¿Cómo entonces nosotros, los hijos de Dios, recibimos la Biblia? Y aquí vemos detalladamente. La Biblia ha sido escrita en un periodo de 1500 años, o sea, 15 siglos, por más de 40 generaciones, por más de 40 autores. No los llamó a todos juntos, los llamó entre esos 1500 años. Ellos tenían diversas profesiones, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarle a mis hermanos, mis hermanas, si recuerdan las profesiones que tenían aquellos hombres a los que Dios llamó. A ver si nos acordamos un poquito. Ahí vemos, ¿verdad? A Lucas, que era un doctor, ¿verdad? Vemos también a hombres, ¿verdad? Que se dedicaban a la pesca. ¿Qué más? A ver, tratemos de recordar un poquito. ¿Me escuchan? Mateo era recaudador de impuestos. Poetas, músicos. Por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos y de ahí lo sacó el Señor. Pablo era uno de los que perseguidores de la iglesia. Así es, pero también era un hombre preparado. Pablo. Sí. Ajá, ¿qué más? A ver. Bueno, si no recuerdan, no hay problema. Igual las diapositivas están proyectadas y cuando ustedes vuelvan a ver esta clase, pueden revisarlas y de pronto tener otras anotaciones, ¿verdad? Bueno, dice que con toda esa variedad de autores, de orígenes, ¿verdad? Y contenido, se logra una continuidad asombrosa de su diseño original, ¿verdad? Vemos que la Biblia tiene un orden, ¿verdad? Un orden específico. Sí. Y vemos también que hay una causa muy importante, ¿verdad? También en la Biblia, que ellos no evaden. Y es ese propósito redentivo y relacional de Dios con el hombre, ¿verdad? Dios no podía permitir que su palabra se pierda, se cambie o se distorsione. Ella tiene un propósito, una razón de ser. Y es por eso que vemos todas las cosas cómo se fueron revelando, ¿verdad? Para que nosotros también, ¿verdad?
tengamos ese propósito divino de la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí dos citas bíblicas. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cómo nos confirma, ¿verdad? Todas las cosas que están sucediendo, de que esta palabra, mis hermanos, es veraz. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las naciones han rechazado la Biblia. Los tiranos han tratado de borrar la palabra escrita. Los herejes han tratado de torcer la palabra. Pero la evidencia y la confiabilidad de su palabra es suficiente para asegurarnos a nosotros, a nuestros hijos, que la palabra de Dios se ha mantenido en su esencia, ¿verdad? Y ahí vemos en ese recuadro también hombres que amaron la palabra de Dios, que no dejaron que esta palabra escrita sea torcida, ¿verdad? Hombres que fueron más allá de todo, que no les importó ser perseguidos, que no les importó haber arriesgado sus vidas para que nosotros también tuviéramos la palabra. Y esto también nos conlleva, mis hermanos, a valorar la palabra escrita, a buscar más de ella, a aprender más de ella, a memorizar la palabra, a guardarla en el corazón. Si bien es cierto, mis hermanos, hay muchas personas que ahora mismo son perseguidos por predicar la palabra, ¿verdad? Y muchos son llevados hasta la muerte. En tiempos atrás ocurría lo mismo. Y más aún, ni siquiera se podía tener la palabra escrita, porque invadían los hogares para quitarles la palabra. Y muchas veces se llevaban a las personas para atentar, hermanos, con su vida, aquel que tuviera la palabra en casa. Entonces, ¿cuánto más, hermanos, nosotros debemos de valorar la palabra de Dios? Y bueno, la palabra también tiene esa esencia tan hermosa, tan maravillosa. Y el Salmo 19 del verso 7 al 14 dice lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y dulces más que la miel y que la que destila del panal, ¿verdad? Entonces la palabra también tiene esa razón de ser. Alegra nuestra alma, nos conforta, nos consuela. Cuando vemos que hay momentos difíciles en nuestra vida, ella también dice que es dulce, ¿verdad? A nuestro ser. Y eso solamente puede hacer Dios porque es un Dios sobrenatural que nos ayuda a experimentar las cosas tan excepcional como las que Él ha hecho a través de su palabra. Ninguno de los manuscritos originales que Dios inspiró existen hoy en día. Estos manuscritos se llaman autógrafos. Son documentos originales que han salido del puño y la letra del autor. No existe ningún autógrafo. Los que tenemos son copias originales. Ahora tenemos copias impresas basadas
en copias manuscritas antiguas de otras copias originales. La Biblia fue escrita antes de que existiera la imprenta. Todos los manuscritos tenían que ser escritos a mano. La tinta se iba desvaneciendo y con el paso del tiempo se iba deteriorando. Para que sea pasado el documento a la siguiente generación, debían ser copiados iguales. Dios milagrosamente ha supervisado la transmisión de su palabra. Y aquí también vemos que Dios escoge a personas meticulosas, ¿verdad? Para que la palabra de Dios sea escrita. Vamos a ir analizando un poco. Y uno de esos, de los escribas, ¿verdad? Meticulosos a los que Dios escogió, eran los llamados seforín, que traducido significa escribas. Ellos fueron instituidos en el siglo V y tercer siglo antes de Cristo. Se dedicaron a preservar cuidadosamente los manuscritos antiguos y a producir nuevas copias cuando era necesario. Tenían un corazón apegado al temor de Dios, apegado a la reverencia, a la obediencia, ¿verdad? En Deuteronomio 6, versos 1 y 3 al 9, dice lo siguiente. Voy a leerlo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oye pues, del verso 3, oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, vemos que esta actitud era las que tenían los copistas, los escribas, ¿verdad? Ellos tenían una actitud de reverencia porque habían escuchado la palabra, ¿verdad? Y esa palabra la repetían también a sus hijos. Vemos que estos eran copistas de las escrituras hebreas, muy cuidadosos y extremadamente meticulosos, hasta el grado de que no solo contaban las palabras, sino incluso las letras. El hebreo se escribió solo con consonantes hasta que varios siglos después de Cristo. Y omitir o añadir una sola letra hubiera cambiado con facilidad una palabra u otra. Si se detectaba el más mínimo error, por ejemplo, que una sola letra estuviera mal escrita, toda aquella sección del rollo se rechazaba como no apta para la sinagoga. Dicha sección se eliminaba y se reemplazaba por otra nueva en la que no hubiese errores. Antes de escribir una palabra, la leían en voz alta. Se dice que los escribas religiosos limpiaban con gran meticulosidad su pluma antes de escribir la palabra Elohim, Dios, o Adonai, que quiere decir Señor soberano. Vemos ahí de lo que hablábamos en Deuteronomio 6, ¿verdad? Esa reverencia, ese temor, ¿verdad? Al escribir la palabra de Dios. Luego de los seforín, vinieron otros escribas llamados los escribas talmúdicos.
quienes guardaban e interpretaban y comentaban los textos sagrados desde el año 100 después de Cristo al 500 después de Cristo. Después fueron seguidos por los escribas masoréticos. Estos escribas eran mejores conocidos, ¿verdad? En los años de 500 después de Cristo a 900 después de Cristo. El celo de los masoretas era mayor al de los escribas, mayor al de los talmúdicos. Lo sobrepasaba. Ellos establecieron disciplinas detalladas y estrictas para copiar un manuscrito. Cuando se completaba una copia, le daban a la reproducción igual autoridad que la que daba su antecesor. Ellos estaban convencidos de que tenían un duplicado exacto y esta era la clase de persona a la que Dios escogió para preservar el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que esos escribas meticulosos, ¿verdad? Eran los seforim, los escribas talmúdicos y los escribas masoréticos. Me esperan un ratito, hermanos, que se me paralizó la computadora. Aquí estamos, gracias a Dios. Ya. ¿Y cómo empezaba un escriba su día antes de transcribir? Ellos, dice así, un escriba empezaba su día de transcribir lavando ceremoniosamente todo su cuerpo. Y ahí vemos, hermanos, ¿verdad? Cuánta reverencia y cuánta importancia, ¿verdad? Le daban a las cosas sagradas. Dice que se vestían con un completo traje judío antes de sentarse en su escritorio. Al escribir, si llegaba al nombre hebreo de Dios, no podía escribir el nombre con una pluma recién mojada de tinta, por miedo a que manchara toda la página. Una vez que empezaba a escribir el nombre de Dios, no podía parar ni dejar que lo descubrieran, que lo distrajeran, aunque entrara el rey en ese cuarto. El escriba estaba obligado a continuar sin interrupción hasta que terminara de escribir el nombre santo del único verdadero Dios, ¿verdad? Y vemos ahí cuánta evidencia, hermanos, de que la palabra de Dios es confiable. Y tan importante, hermanos, saber todo esto. Las instrucciones masoréticas también exigían lo siguiente. El rollo tenía que escribirse en el cuero de un animal limpio y perfecto. Cada cuero debía tener un número específico de columnas iguales en todo el libro. Y aquí vemos, hermanos, en la mano izquierda, ¿verdad? Ahí vemos una copia. El largo de cada columna debía extenderse no menos de 48 líneas ni más de 60 líneas. El ancho de la columna debía de tener exactamente 30 letras hebreas. El espacio de un hilo debía aparecer entre cada consonante. El ancho de las 9 consonantes hebreas debía colocarse entre cada sección.
Un espacio de 3 líneas debía aparecer entre cada libro. El quinto libro de Moisés debía de concluir exactamente con una línea completa de Deuteronomio. Nada, ni siquiera la palabra más corta podía ser copiada de memoria. Tenía que ser copiada letra por letra. El escriba tenía que contar el número de veces que cada letra del alfabeto aparecía en cada libro y ser comparado con el original. Si un manuscrito aparecía con un solo error, era descartado. Y aquí vemos, hermanos, cuánta confiabilidad que tenemos la palabra de Dios. Aquí tenemos también ese estudio que hacen los paleógrafos, ¿verdad? Tan minuciosamente. Y dice que hasta muy reciente no teníamos manera de saber cuán asombrosa fue la conservación del Antiguo Testamento. Pero antes del año 1947, el más antiguo manuscrito hebreo era fechado en 900 antes de Cristo. Con el descubrimiento de 223 manuscritos en cuevas del lado occidental del Mar Muerto, tenemos manuscritos del Antiguo Testamento fechados por los paleógrafos alrededor de 125 antes de Cristo. Estos rollos del Mar Muerto, como se los llaman, son 1000 años más antiguos que ningún otro manuscrito conocido. Una vez que los rollos del Mar Muerto fueron traducidos y comparados con versiones modernas, la Biblia hebrea probó ser idéntica, palabra por palabra. En más del 95% del texto, la variación fue de un 5%. Consistían principalmente aquellas variaciones en la ortografía, por ejemplo, de las 166 palabras de Isaías, del capítulo 53, solo 17 letras estaban en tela de dudas. Las últimas 3 comprendían la palabra luz, la cual se añadió en el versículo 11. Vemos cómo Dios ha preservado su palabra y ha pasado acertadamente a través de los siglos. Cuando usted tome, mi hermano, mi hermana, un Antiguo Testamento en sus manos, esté seguro de que está sosteniendo un documento completamente confiable y bien conservado. En el caso del Nuevo Testamento, los escribas hebreos no copiaron el manuscrito. ¿Cuáles eran las razones? El liderazgo oficial judío no apoyaban al cristianismo. Las cartas e historias circuladas por los escritores del Nuevo Testamento no eran para ellos considerados como escrituras. Estos documentos no estaban escritos en hebreo, sino en cierta forma de griego y arameo. Así que no se siguieron las mismas disciplinas formales al transmitir estos escritos de una generación a otra. Aquí vemos también un cuadro, ¿verdad? Y vemos que los historiadores evalúan la confiabilidad del texto de acuerdo a 2 normas. El primero, el intervalo del tiempo entre el original y la copia más antigua. El segundo, sobre cuántas copias de manuscritos están disponibles. Y aquí, por ejemplo, vemos libros, ¿verdad?, que nos muestran de manera muy importante. ¿Quién no ha leído la Ilíada? Este libro de Homero. Fue escrito en el año 800 antes de Cristo. La copia más antigua de la Ilíada de Homero data aproximadamente 400 años antes de Cristo. El intervalo entre la fecha del escrito
Y la copia más antigua es de 400 años con un número de copias de 643. Ahí vemos en la lista otros libros, ¿verdad? Como las de historias, ¿verdad? Pero entre los libros, ¿verdad? De mayor Son las 8 de la confiabilidad, noche. En vemos punto. también la historia de Roma, del libro. La fecha de escrito de los años 59 aproximadamente a 17 años después de Cristo, ¿verdad? Y vemos que la evidencia entre Livio y Homero son más que adecuadas para que los historiadores le den validez. En base a estas normas, también nosotros podemos darnos cuenta que el Nuevo Testamento no tiene igual. Aceptando esta norma, ningún otro libro antiguo puede alcanzar la confiabilidad del Nuevo Testamento. Casi 25,000 manuscritos o fragmentos descansan en las bibliotecas y universidades del mundo. El más antiguo de estos fragmentos del Evangelio de Juan, que se encuentra actualmente en la biblioteca de John Ryland de Manchester, Inglaterra, se ha calculado que fue escrito a 50 años de la fecha, cuando el apóstol Juan escribió el original. Aquí también vemos datos muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Juan, del Nuevo Testamento. La fecha del escrito data del año 50 al 100 después de Cristo. La copia más antigua del libro de Juan data 130 años después de Cristo. O sea, más de 50 años, ¿verdad? Y el número de copias que tenemos son fragmentos. Aquí también vemos el resto de autores del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y las diferencias, ¿verdad? Entre las copias más antiguas y las copias y el tiempo que ha habido entre cada una de ellas. Vemos que también desde el tiempo en que fueron escritos los manuscritos originales, hace más de 1900 años, los escépticos han tratado de refutar la Biblia. Los infieles han tratado de borrar la Biblia. Los dictadores han tratado de quemar la Biblia. Sin embargo, no solo ha prevalecido, sino que también ha proliferado. Vemos ahí, hermanos, la manera asombrosa de cómo se ha proliferado. Es rara la casa que no tenga una Biblia, ¿verdad? Y ahorita se me viene en la mente los Gedeones. Aquí en nuestra ciudad hemos visto cómo aquellos Nuevos Testamentos, ¿verdad? Son obsequiados. Usted va por las calles muchas veces y lo obsequian, va a los hospitales y tienen un Nuevo Testamento. Cuando uno acepta a Cristo, ¿verdad? Bueno, antes, en los tiempos de antes, se recibía una Biblia para que el nuevo creyente comenzara a estudiar la palabra de Dios y se enamorara, mis hermanos de ella, y supiera cómo conducirse, ¿verdad? En esa nueva vida que el creyente debía tener, ¿verdad? Y sí, vemos que por más que la gente hayan querido destruirla, la palabra de Dios sigue reinando, ¿verdad? Aquí vemos a Voltaire también, un filósofo conocido, escéptico francés. Él fue un enemigo, ¿verdad? Férreo. Él afirmó que la Biblia se extinguiría junto con el cristianismo, pero no obstante, solo 50 años después de su muerte,
la Sociedad Bíblica de Génova usó su misma prensa y casa para producir montones de Biblias. Y ahí vemos, hermanos, la maravillosa obra de Dios, ¿verdad? De manera irónica, en 1828, solo 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Génova se cambió a su casa y su imprenta usó su imprenta para producir miles de Biblias, para distribuirlas por todo el mundo. Y yo les invito, mis hermanos, si tienen una Biblia, ¿verdad? A abrir sus Biblias y lean lo que dice Primera de Pedro 1, versos 24 al 25. Dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero ¿qué dice, mis hermanos, el versículo 25? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, ¿verdad? La palabra del Señor permanece para siempre. Y le damos gracias a Dios por preservar su palabra, por cuidar su palabra, por permitirnos, mis hermanos, que a pesar de todas esas luchas que tuvieron las personas que copiaron estos manuscritos, los traductores de la Biblia, ¿verdad? Nosotros podamos tener la palabra de Dios. Y vemos ahí cómo Dios preserva su palabra con su soberanía, ¿verdad? La palabra de Dios ha sido transmitida con exactitud y fidelidad. Los manuscritos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento han sido pasados a través de los siglos con precisión y exactitud. Voy a pedir que me ayuden leyendo un poquito. Si me ayuda mi hermana Lourdes, mi hermana Pilar, mi hermana Alejandra, los hermanos que están ahí, yo no los puedo ver, pero ustedes están. Si me ayudan con los párrafos, por favor. Ya, mi hermana. Gracias, hermana Lourdes. El primer párrafo, mi hermana. Las descripciones de la vida de Jesús, la historia de la iglesia primitiva y las cartas que forman la mayor parte del Nuevo Testamento fueron todas escritas por hombres que fueron testigos oculares de los eventos que anotaron, o bien contemporáneos de los testigos. Amén, ¿verdad? Entonces vemos esas descripciones de Jesús, ¿verdad? Fueron escritas por hombres que fueron testigos oculares de los eventos que anotaron, o bien contemporáneos de los testigos. Y dice que Dios también escogió, dice, a Mateo, Marcos y Juan para escribir 3 de los 4 evangelios. Estos eran hombres que podían decir cosas tales. ¿Por qué razón? Porque ellos caminaron con Jesús. Ellos aprendieron las enseñanzas de Jesús. Y en Juan 19:35 dice, y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, ¿verdad? Ese testimonio, hermanos, tan importante, ¿verdad? Fue necesario también para que la palabra de Dios fuera revelada. Dios habló a través de Lucas para escribir el tercer evangelio y el libro de los Hechos. Lucas usaba fuentes fidedignas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En Lucas 1:2, ¿verdad? Lucas, ¿verdad? Anduvo con el apóstol Pablo. Él fue enseñado por Pablo. Pablo tuvo un encuentro real y verdadero con Cristo, ¿verdad? Nosotros conocemos esa historia. Él no anduvo con Jesucristo, pero él tuvo un encuentro verdadero. Y en base a ese encuentro su vida fue transformada y fue así también como enseñó a Lucas. Lucas también dice que usó fuentes fidedignas y vemos ahí en las historias, ¿verdad? En Lucas, en el libro de Lucas, ¿verdad? Cómo él relata, ¿verdad? También sobre la vida de Jesús. Y ahí asumimos que aparte de esa revelación
¿verdad? De parte de Dios también indagó un poco más, ¿verdad? Y detalló de manera excepcional también este evangelio de la palabra de Dios. También vemos que Juan, quien dijo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, ¿verdad? Y ahí vemos más, en la Biblia vemos ese relato de muchos sucesos y de la historia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que también confirman la veracidad de la Escritura. Ellos no solamente dijeron, mire, vimos esto o escuchamos tal cosa. Ellos estaban tan seguros de lo que escribieron para decir, revísenlo, pregunten a otros. Segunda de Timoteo 3:16 dice, tú lo sabes tan bien como yo. Tales desafíos demuestran una confianza extrema de que la palabra inspirada por Dios fue escrita exactamente como Dios lo dijo. Porque la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Y eso nos da confianza, ¿verdad? De que esa palabra escrita fue exactamente, mis hermanos, lo que Dios dijo y lo que Él ha querido que nosotros tengamos como revelación escrita y conozcamos, ¿verdad? La palabra de Dios ha sido confirmada eternamente. Dios no dejó de trabajar después de haber desarrollado la gran evidencia textual sobre la confiabilidad de su palabra. Él sigue trabajando para fortalecer la evidencia a través de medios externos. En toda la historia de la Biblia, la Biblia es el libro que más se ha citado y más se ha usado como referencia. En manuscritos antiguos no bíblicos se cita extensamente el Nuevo Testamento. Los 27 libros podrían ser escritos. Los escritos de los primeros cristianos ofrecen confirmación externa de otros documentos del Nuevo Testamento. Los historiadores no cristianos como Tácito, Josefo, confirman el contenido de muchos documentos bíblicos. Y aquí hay una parte muy importante, hermanos, que no podemos dejarla de lado. La arqueología bíblica. Hasta final del siglo XVIII, la búsqueda de reliquias bíblicas en el cercano oriente era trabajo de aficionados y buscadores de tesoros cuyos métodos incluían robar tumbas. La arqueología bíblica es muy respetada. El descubrimiento de ruinas antiguas por todo el cercano oriente ha arrojado nueva luz sobre la gente y los eventos mencionados en la Biblia. Ahora comprendemos mejor su cultura, su costumbre, ¿verdad? Y vemos aquí que la arqueología ha establecido la historicidad de las personas y eventos descritos en la Biblia, produciendo más de 25,000 descubrimientos que están directa o indirectamente relacionados con la Biblia. Además, la existencia histórica de 30 personas nombradas en el Nuevo Testamento y cerca de 60 en el Antiguo Testamento. Solo se ha excavado unas pequeñas partes de la Tierra Santa. La información arqueológica que poseemos indica claramente que la Biblia históricamente es confiable y no es producto de mitos, supersticiones o alteraciones religiosas. Entre uno de los muchos hallazgos encontrados por la arqueología, vemos hallazgos encontrados sobre el huerto del Edén. Se han encontrado muchas narraciones, ¿verdad? Diferentes culturas a través de los años, que datan, ¿verdad? Que cuentan acerca de la historia del Edén. Sobre la caída del hombre, la Torre de Babel, las civilizaciones más antiguas, el Arco de Tito, las crónicas babilónicas y muchas otras más.
Aquí, por ejemplo, tenemos el Corinto antiguo. Entre los años de 1928 a 1947 se descubrió dos objetos sorprendentes relacionados con las epístolas de Pablo a las iglesias de Corinto y de Roma. Una inscripción en latín fechada en el año 50 después de Cristo, grabada en una antigua acera identificada a Erasto, el colaborador de Pablo, como el tesorero de la ciudad. Eso se encuentra en Romanos 16, 23. Por favor, si alguien tiene la Biblia en la mano y me puede ayudar con esa cita bíblica. Romanos 16, 23. Amén, hermana. Gracias, hermana, por favor. Romanos 16, 23. Sí. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Verdad? La inscripción dice que Erasto pagó con su propio dinero una porción de la cera en agradecimiento por haber sido escogido tesorero. En el verso que leyó la hermana, ¿verdad? Vemos ahí la evidencia de que Erasto, ¿verdad? Era un colaborador también de Pablo, ¿verdad? Y que es un personaje que existió, ¿verdad? Y dice también que además en 1935 fue descubierta una plataforma de piedra donde se tenían conferencias públicas, negocios oficiales, juicios, sentencias, identificadas como la banca de Bema. Es la misma palabra que Pablo usa para describir el tribunal de Cristo en 2 Corintios 5, versos 10. Y dice así la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, 10, ¿verdad? Y vemos que todos estos descubrimientos son importantes para nosotros, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo se ha puesto en duda la escritura. Y Dios, que respalda su palabra, ¿verdad?, nos ayuda en todas estas cosas para que tengamos también evidencia y podamos defender su palabra. Entonces vemos cómo Dios preserva su palabra también y nos da evidencias de que todo lo que nosotros leemos es real. Vemos también que la evidencia de la Biblia es un fenómeno extremadamente maravilloso. Su misma esencia hace que la palabra sea única. La evidencia y de la confiabilidad del Antiguo y del Nuevo Testamento no solo es conveniente y apremiante, también es una indicación clara y digna de alabanza de cómo Dios amorosamente supervisó su transmisión para que Él pudiera preservar para nosotros, sus hijos, todas las bendiciones que vienen al conocerlo y al obedecer su palabra. Entonces, mis hermanos, este ha sido un estudio minucioso, corto, pero muy importante, ¿verdad? Y yo voy a hacer ahorita algunas preguntitas, ¿verdad? Para ver si hemos entendido un poco acerca de la enseñanza de hoy. ¿Cómo se titula, mis hermanos, el tema de esta noche? La evidencia de que la palabra de Dios es confiable. Es confiable, ¿verdad? Y hemos visto muchas de las evidencias, ¿verdad? De que esta palabra de Dios escrita, ¿verdad? Aquí
tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es confiable, ¿verdad? Y vemos que esas palabras de Dios fueron transmitidas con exactitud, ¿verdad? Ese libro inspirado por Dios, la Biblia, fue escrita en un periodo, mis hermanos, ¿de cuántos años? 1500. 1500 años, ¿verdad? 1500 años. ¿Cuántas personas utilizó Dios para que esta palabra fuera escrita? 40. 40, ¿verdad? Hombres y mujeres. Así es. ¿Y en el transcurso de cuántos años? 500. 1500 años, ¿verdad, mis hermanos? Por autores diferentes, ¿verdad? El Antiguo Testamento y 100 el Nuevo Testamento. ¿Verdad? No le escuché bien, pastor. Buenas noches, discúlpeme que tengo un poco de ruido. ¿Algo acotó, pastor? Bueno. 1400 el Antiguo Testamento y 100 años el Nuevo Testamento, 1500 años. Gracias, pastor, ¿verdad? Y también vemos que Dios, ¿verdad? Llamó a personas, ¿verdad? Con diferentes profesiones, ¿verdad? Y algunas de las hermanas me nombraron algunas profesiones. Y aquí tengo el libro ahorita a la mano. Y dice que llamó pastores, soldados, profetas, poetas, reyes, estudiosos, estadistas, patrones, sirvientes, recolectores de impuestos, pescadores y fabricantes de tiendas de campaña, ¿verdad? Y vemos cómo Dios no hizo acepciones de personas, ¿verdad? Sino que buscó personas con corazones obedientes, con corazones sensibles, ¿verdad? A su voz, ¿verdad? Personas que se dejaron ser usadas, ¿verdad? Y es muy importante, mis hermanos, que nosotros tomemos en cuenta esto, porque a veces decimos, yo no he estudiado eso, yo no sirvo para esto, ¿verdad? Pero es hermoso cuando el Hijo de Dios se pone en las manos de su Padre Celestial para que lo utilice, ¿verdad? Es verdad que muchas veces nos va a dar un poquito de temor. Les confieso que durante mucho tiempo luché con el Zoom, ¿verdad? Y me costaba prender la cámara. Y ahora mismo también de pronto a veces me lleno de un poquito así como de nervios. Cuando comencé antes estaba así, ¿no? Pero Dios después de todo eso, cuando uno se pone en las manos del Señor, el Señor mismo le va dando esa paz que uno necesita y esa ayuda que Él nos da cuando uno tiene el deseo de servirle y de ser utilizado por Él, hermano. Y ese es un privilegio tan grande, ¿verdad? Entonces, también no tengamos en cuenta que cuando Dios le da la oportunidad, hermanos, de servir, usted agradezca al Señor, ore a Él y déjese usar por Dios, ¿verdad? De pronto yo pensé en algún momento, pero yo no soy maestra, yo no sirvo para enseñar, yo no tengo la facilidad que tiene la hermana Fabiola, y me puse un sinnúmero de argumentos en mi cabeza, ¿verdad? Pero asimismo yo le dije, Señor, Padre, si es tu voluntad que lo haga, respáldame, quítame los nervios, enséñame, porque a medida de que nosotros estudiamos la palabra, somos enseñados, y estos hombres, ¿verdad? Fueron enseñados y se dejaron usar, ¿verdad? Y vemos ahí cómo Dios llamó también a pescadores, ¿verdad? Y se dejaron usar y fueron en pos del maestro para ser enseñados y fueron instrumentos activos y vivos en las manos de Dios, ¿verdad? Y me gozo por nuestros hermanos también que dedican tiempo, porque el servir a Dios también demanda, hermanos, responsabilidad y demanda tiempo.
ahorita veo aquí a mi hermano Manuel, ¿verdad? Y a veces cuando yo estoy dedicando tiempo, ¿verdad? Para aprender un poquito más de la palabra, para poderla traer y compartirla con ustedes, me acordaba, el hermano Manuel, él trabaja también en turnos rotativos y me imagino cuánto cansancio puede sentir, pero la gratificación que él debe sentir en su corazón de poder servir a nuestro Dios debe ser tan grande, ¿verdad? Y qué hermoso es poder hacerlo. Y también vemos que Dios nos dio su palabra, ¿verdad? A través de 3 métodos. ¿Y cuáles son esos métodos que Dios utilizó para que su palabra fuera escrita? A ver, ¿quién recuerda esos 3 métodos? Yo comencé hablando acerca de esos 3 La métodos, inspiración, la revelación y la iluminación. ¿verdad? Estos alumnos van a sacar 10 sobre 10. No sé, tengo que inventarme una nota más porque verdad que han estado bien atentos, sí, ¿verdad? Y cuando hablábamos de la revelación, ¿qué decía? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Dios nos reveló? Nos reveló, ¿qué cosas? La palabra la revela Dios. La palabra, ¿verdad? Dios nos ha revelado su palabra y todos esos hechos importantes, que si Él no lo hubiese hecho así, hermanos, nosotros no supiéramos nada, ¿verdad? Acerca de la creación, acerca del diluvio, ¿verdad? Acerca de la torre de Babel, acerca de la venida de nuestro Salvador, ¿verdad? De ese sacrificio hermoso, ¿verdad? En la cruz del Calvario, de esa redención, de esa regeneración, de la santificación, ¿verdad? Y de esa pronta venida que todos nosotros estamos esperando, mis hermanos, ¿verdad? Todo eso era necesario que estuviera en la palabra escrita, ¿verdad? Para que nosotros la conociéramos, ¿verdad? Y el segundo método, ¿cuál es? El método de Revelación. Revelación. el primero es el método de la revelación, el segundo es el método de Dani, hermana Dani, creo que tienes el micrófono cerrado. El método de la Inspiración. inspiración. ¿Y qué decía mi hermana Dani en esta enseñanza acerca de la inspiración? Que toda la escritura, toda la grafía es inspirada por Dios. Y esa es una acción que el Espíritu Santo, ¿verdad? Ejecuta, ¿verdad? En aquellos hombres. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? Guió, supervisó, ¿verdad? La palabra escrita, ¿verdad? Y el tercer método, ¿cuál es? El método de la Iluminación. La iluminación. ¿Y qué decíamos acerca de qué cosa es la iluminación? La iluminación, ¿verdad? También, ¿qué cosa es? Es lo que Dios utilizó para que nosotros, ¿verdad? También pudiéramos entender la palabra escrita, ¿verdad? Y es ahí cuando también nosotros podemos darnos cuenta que antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Y veníamos también a la palabra y muchas veces, mis hermanos, casi el 99% me atrevo a decir, no la entendíamos con la claridad que entendemos ahora, ¿verdad? Ahora podemos entender la palabra. Entonces, todos esos 3 métodos eran importantes para que la palabra de Dios, ¿verdad?, fuera escrita. Y vamos a ver también acerca de el caso de los escribas meticulosos. A ver, vamos a ver. Los seforines, ¿verdad? ¿Quiénes eran los seforines? Los escribas. También eran llamados guardianes de las escrituras hebreas, ¿verdad? Y ellos se dedicaron a preservar cuidadosamente los manuscritos antiguos y a producir copias nuevas. Decíamos también, ¿verdad?, que los escritos originales existen o no existen. Ninguno. Los autógrafos.
Así es, ninguno, ¿verdad? Dios se encargó de que todo, que no, Dios mismo se encargó que todos los autógrafos no quedaran. Bueno, Dios se ha encargado de que tengamos copias de los originales, ¿verdad? Que Así es. tengamos copias, ¿verdad? Y que en base de esas copias, ¿verdad? Hayan otras copias, ¿verdad? Que también declaren la verdad de la palabra, ¿verdad? Y hablamos también del celo de los masoretas, ¿verdad? Del celo que ellos tenían al escribir la palabra, de que ellos le daban a la reproducción de las palabras la misma importancia, ¿verdad? Y vemos aquí también que ellos estaban convencidos que tenían un duplicado exacto. ¿Por qué? Porque lo copiaban meticulosamente, ¿verdad? Y esa era la clase de personas, ¿verdad?, a las que Dios había llamado para que la palabra de Dios fuera escrita, ¿verdad? Y ustedes recuerdan qué hacían ellos antes de escribir. ¿Qué era lo que ellos hacían? Se bañaban cuidadosamente. ¿Verdad? Así es. ¿Qué más? Ajá. No, a ver, dice aquí. Al escribir se llegaba... Tenían una túnica especial. ¿Verdad? Sí, y sí, y Una también ropa si alguien especial. llegaba a interrumpir, ellos jamás permitían que se les interrumpiera la escritura porque pensaban que podían manchar la palabra de Dios. Así es. Ya no valía. ¿Cuánta reverencia, verdad? Muy importante, que testifica la evidencia de que la palabra de Dios es real, es verdadera, ¿verdad? Y en cuanto a las instrucciones masoréticas para copiar los manuscritos, decía que el rollo debía de escribirse en el cuero de un animal que... Limpio y perfecto. Limpio y perfecto. ¿Y por qué estamos repasando un poquito? Porque entre más uno repasa, repite lo aprendido, queda mayormente grabado y difícilmente, hermano, se borra, ¿verdad? Y cada cuero debía tener un número específico de columnas. Y el largo de cada columna también tenía que tener una medida, ¿verdad? Y también vemos que el escriba debía contar el número de veces cada letra del alfabeto, ¿verdad? Cosas como esta, ¿verdad? Un cuidado completamente excepcional. Y en cuanto al Nuevo Testamento, ustedes recuerdan en qué idioma fueron escritas las porciones del Antiguo Testamento. No fueron escritas en hebreo. ¿En qué fueron? arameo, una parte. En griego y en Griego. Griego y ¿verdad? arameo. Sí, El Nuevo Testamento en griego. sí. Y algunas porciones en arameo. En hebreo. Sí, en arameo. Y vemos también que los historiadores evalúan la confiabilidad del texto de la literatura antigua de acuerdo a dos normas. El primero, el intervalo de tiempo entre el original y la copia más antigua, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es que todo esto comprueba la evidencia de que la palabra de Dios es confiable, ¿verdad? Y en el recuadro, en la diapositiva, acerca de las normas de confiabilidad del texto aplicados a la Biblia, ¿verdad? En cuanto al Nuevo Testamento, existen más de 24.600 manuscritos, ¿verdad?, que confirman la evidencia de que el Nuevo Testamento también es confiable. Esa parte de ahí
no me salió en la diapositiva, pero existen más de 24.600 manuscritos acerca de que el Nuevo Testamento, hermanos, también es confiable. A ver, ¿alguna otra pregunta que se me escapa por aquí? Vamos a mirar. Dios no dejó de trabajar después de haber desarrollado la gran evidencia textual sobre la confiabilidad de su palabra. Desde entonces, Él ha trabajado para fortalecer la evidencia a través de medios externos. Y ahí también vemos o recordamos lo que vimos al final. Dios también ha permitido que por medio, ¿verdad?, de la arqueología tengamos también evidencia, ¿verdad? Y vimos que hay evidencias acerca del huerto del Edén, ¿verdad? De la Torre de Babel. Yo tengo un material bien amplio acerca de todo esto. Si en algún momento alguno de ustedes lo requiere, me escribe por interno y yo se lo paso. Pensé que el tiempo no me iba a alcanzar, ¿verdad? Y por eso no lo puse. Pero sí hay muchas evidencias acerca de relatos, ¿verdad?, de la Biblia que se encuentran también registradas y que la arqueología bíblica confirma de que la palabra de Dios es real. Existe, hermanos, una cantidad tremendamente grande, mis hermanos. Ahora tenemos todo lo que nosotros aprendemos de la Biblia, ¿verdad? Y para aquellas personas que a veces han refutado la confiabilidad de la palabra escrita, también Dios nos respalda, ¿verdad? Con todos estos últimos descubrimientos, hermanos, arqueológicos, ¿verdad? Y Dios vemos que se manifiesta, ¿verdad?, en que la palabra de Dios haya sido escrita y en que la palabra de Dios sea respaldada con hechos, ¿verdad?, que nos confirman cada evento que el mismo Dios a través de su palabra nos reveló. Entonces, mis hermanos, este ha sido el estudio de esta noche y deseo que esto que hemos aprendido ustedes lo recuerden, mis hermanos. Que Dios los bendiga y no se olviden de seguir orando por cada uno de los hermanos que estamos dispuestos a servir a nuestro Dios y que estamos dispuestos a aprender nosotros primero y a poder compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que Dios también en su inmensa misericordia y amor nos permite aprender para compartir con otros. Dios lo bendiga, mis hermanos.